Es posible que cada vez más vean imágenes como estas en redes sociales. La super tienda de Donald Trump se va del negocio. En otras palabras, estamos liquidando a un 50% de descuento. Todo a mitad de precio. Ven que esto cierra. Vamos a decirlo en términos técnicos. MAGA está en liquidación porque la gente aparentemente no quiere ir a comprar esa basura nunca más. Y un medio local de Tennessee, que es donde ocurrió todo esto, ha tratado de hacer una especie de reportaje diciendo que no, que es que el dueño se va a retirar, viene a la Florida, tiene 80 años, todo mentira, todo para tirarle la toalla a Donald Trump en definitiva y que su imagen no se resienta cada vez más. Slate, la publicación, realmente habló con el dueño, habló con un empleado, hicieron un reportaje de lo más interesante y la conclusión que les voy a compartir y vamos a profundizar aquí en este video es que simplemente cierran porque ya nadie quiere comprar esa mierda, literalmente. ¿Quiere esto decir que el desgaste de Donald Trump es tan significativo que ya ni las gorras venden? ¿Qué significa también para las elecciones de noviembre? Vamos a estar conversando sobre eso y más en este video. Yo soy Ken Arroz, esto es 23 y Flagler. Si le gusta nuestro contenido, pedirle de antemano que nos regale un like, que se suscriba y como siempre vamos de cara al lío. Así fue como lo acaba de publicar en sus redes sociales este reportaje, Slate, con una foto del mismo cartel pero con otro ángulo, ¿no? La tienda de Superstore de Donald Trump, ustedes saben, a mitad de precio todo liquidado. Pero antes de profundizar en lo que ellos descubrieron, quiero ponerles este pequeño fragmento que es de octubre del año 2024, donde el senador, dice él que demócrata, John Fetterman, habla y dice que él no admira, pero claramente se ve que admira, cómo había todo este fervor, toda esta avidez por la parafernalia, todo este merchandising de Donald Trump en aquel momento. Recordemos que en aquel momento era Donald Trump 2.0 la idea que se hacía esta gente, que no era el Donald Trump real. Ahora que está el Donald Trump real es cuando parece que tienen que liquidar todos los negocios porque ya nadie lo quiere. Pero en aquel momento existía la fantasía y quiero que escuchen por voz de él, ¿no? Su propia perspectiva de cuán real era este apoyo a Donald Trump. Y cualquiera que pase tiempo conduciendo por ahí puede ver la intensidad. Es asombroso. Estaba haciendo un evento en el condado de Indiana, muy republicano, y había una supertienda de cosas de Trump y medía 100 pies de largo y había docenas de camisetas y gorras y calcomanías para el auto y todo tipo de... O sea, es como, ¿de dónde viene todo esto? O sea, era casi como mercancía tipo Taylor Swift. Es como de todo. No era solo un letrero. Es el tipo de cosa que ha cobrado vida propia. Y es como si algo muy especial existiera ahí, y eso no significa que lo admire. Es solo que es real. Dice que no significa que lo admire, pero es real. Claramente se ve que están mirando lo que está viendo con Donald Trump. Y vamos a decir que la referencia a Taylor Swift no es ingenua. Siempre en política, y sobre todo en la comunicación política, uno trata de identificar en cuánto en la cultura se ha metido una figura política. Porque mientras más relevancia cultural, mientras más símbolo cultural tú eres más difícil de combatirte con argumentos, porque hay una especie de culto, de vínculo emocional de la gente con la figura. Como el vínculo que existe entre los fans de Taylor Swift y Taylor Swift. Por eso la comparación que hace Fetterman obviamente no es ingenua. Pero menos de 2 años después del Trump real, en este segundo término, pues parece que todo ese globo se ha desinflado y que las tiendas que vendían toda esta parafernalia de Trump están teniendo que cerrarse porque ya nadie quiere esa mierda. Vamos a ver ahora sí el reporte de Slate. Dice, si quieres realmente saber cómo va Trump 2.0, te sugiero que visites la super tienda que se está muriendo de Donald Trump. Y ponen una imagen, bueno, la que vimos ahorita con otro ángulo ya de frente de la liquidación. Es muy interesante, ¿no? Ella, la persona, la reportera que hace este texto, fue a la tienda y ahí tuvo la oportunidad de hablar con un individuo que se llama William Bill Hayes, que es el dueño de este lugar. Y hay que decir que este señor, antes de la super tienda de Donald Trump, lo que tenía ahí era un sex shop. O sea, una tienda que vendía juguetes de adultos. En otras palabras,
vibradores, consoladores, como usted lo llame. Algo que es interesante del reportaje también es que dice que esa tienda, cuando se dedicaba a esto otro, que estoy seguro que le dio felicidad a mucha gente, pues la administraba una persona trans. Y ahora pasó de ser una cosa tan abierta, tan enfocada en el disfrute y el placer de las personas, a vender odio, a vender las gorras magas, los pullovers magas. Dice que había mugshot de Alligator a Alcatraz. O sea, ¿cómo usted va a pasar de vender cosas que la gente hace en la intimidad, en el amor, en el disfrute, a vender pullover teachers de Alligator a Alcatraz y de reprimir a los migrantes y de la xenofobia? En fin, fue literalmente del amor al odio en nada. Me parece interesante. Y este individuo, cuando le entrevista el reportaje, dice, no, yo no soy político. Yo tengo amigos demócratas, yo tengo amigos republicanos, etcétera. O sea, tratando de limpiarse de todo eso. Ella dice que cuando llega al local hay una especie de parqueo donde hay varios vehículos. Uno es este, pero había otro que era un Cadillac rosado de cuando el establecimiento vendía placer, ¿no? Y ella le dice, oye, ¿cuánto tú me vendes el Cadillac rosado? Y el tipo no se lo quiere vender. Dice, no, eso lleva muchos años conmigo. En fin, a lo mejor fue una representación de sus tiempos felices. Pero cuando ella pregunta por la porquería esta con el nombre de Trump adelante, el tipo dice, enseguida se la vende, me imagino que al 50% de descuento como el resto de las cosas. Hay que decir de que él menciona la entrevista local que le hacen, donde parece que un medio local muy trompista, muy de derecha, dice que el tipo lo que estaba era retirándose, que tenía 80 años, venía para la Florida, y por eso era que estaba cerrando la tienda. No es que todas estas basuras ya no vendieran, ¿no? Y él le dice a la reportera de Slate que parece que efectivamente querían como tirarle la toalla. No querían reconocer de que la tienda está cerrando porque ya no vende, porque no tiene clientes. Pero que esa es la realidad. Bueno, usted puede ir ahí y comprarse la estatua esta de Trump por un 50% de descuento, que de hecho valía $3,000. Señores, pagar $3,000 por esta porquería realmente es increíble. Pero bueno, ahí estaba, se estaba vendiendo. Miren la foto esa al lado. Por Dios, yo le tiraría eso los dardos, ¿no? Para divertirme un poco. Pero eso es parte también de una de las cosas que tiene el enfoque, que tiene el reportaje, que es que parece que la gente de la derecha, los más trompistas, están tratando de desviar la atención de todo esto y tratar de decir de que era una cuestión personal del dueño, no que el negocio haya fracasado. Antes de entrar al Trump Superstore, ellos tenían como una especie de chiste donde tenían la casita esa chiquitica y decía que esa era la Superstore de los demócratas, ¿no? Ah, qué malos son los demócratas. Bueno, ahora se jodieron porque no tienen nada que vender, no tienen clientes y la gente no quiere. Y además apostaron todo al trumpismo y en menos de 2 años pues ya tienen que liquidar MAGA porque simplemente no le resuelve el problema. Parece que Donald Trump le está mandando express otra de sus bancarrotas. Ahí tienen imágenes de los tickets que vendían con bromas pesadas maguistas y todo lo demás. En fin. Pero bueno, aquí el punto es uno. Está Trump desgastándose hasta el punto de que ya no solo estamos viendo cómo languidece su poder político, cómo languidece su poder económico, por lo menos dentro de la economía de Estados Unidos, porque el de su familia ha crecido inmensamente, de 2.200 millones de dólares incremento en su fortuna solo en el primer año de presidente, y eso es lo que ha admitido legalmente, ¿eh? Pero también en este caso incluso el capital simbólico o de negocio de Donald Trump. O sea que ya no es negocio vender el trumpismo. Eso es un mensaje fuerte y por eso no me sorprende que haya gente tratando de cubrirlo con historias falsas, con mentiras, porque si Trump literalmente ya no vende, eso es un problema para el Partido Republicano. El dueño admite que parecía que este medio local que trata de tirarle la toalla quería decir que realmente no estaban cerrando porque no vendían, pero afirma que eso es precisamente por lo que están cerrando, porque no venden, y lo dice este Bill. Ahí a lo cita, explicó Bill. Tuvieron momentos de auge, dice que cuando después del asesinato de Charlie Kirk, la gente fue para allá a comprar toda esta mierda, después del asesinato, del intento de asesinato de Donald Trump, del primero, que mucha gente ya duda de que eso sea real, hasta yo dudo de que eso sea real, pues también fue un montón de gente a comprar toda esta basura, pero ya efectivamente parece que no hay nada que logre hacer Donald Trump que la gente se entusiasme de gastarse un peso en una de estas gorras rojas. Donald Trump está menguando claramente con su capital de negocio, pero también en su capital político. Donald Trump, por lo menos hay 10 candidatos que él apoyó en estas primarias republicanas que perdieron.
O sea, no estamos hablando de aquellos que tuvieron que pasar a segunda vuelta porque aún no han ganado. Estamos hablando que perdieron. 10 candidatos que fueron apoyados por Donald Trump dentro de su propio partido perdieron. Así que no es solo el capital de negocio de Donald Trump, también es el capital político que va menguando. Y el The Economist publicó recientemente una encuesta que hicieron y le da a Trump apenas un 34% de aprobación con un 61% de desaprobación. Esto está fechado agosto 11. Señores, 34%. Esto es brutal. Esto es terreno de vamos a perderlo prácticamente todo en noviembre. O sea, esto es serio. Y de Silver Bulletin yo estaba viendo el agregado de encuesta. O sea, ya esto no es una sola encuesta, sino una especie de promedio entre las encuestas que van saliendo. Tiene a Donald Trump un poquito mejor en 38.3%, porque hay algunas encuestas que le tiran el cabo o que son favorables a él, y una desaprobación de un 58%. Esto sigue siendo brutal, sigue siendo un claro síntoma de que la gente ya no está, y nunca mejor dicho, o nunca más literalmente dicho, que a partir de esta historia de la super tienda de Donald Trump, la gente simplemente ya no está comprando el trumpismo. ¿Quiere esto decir que todo está asegurado para las elecciones de noviembre? Para nada. Porque a pesar de que ya no quieren a Trump o que estén aburridos con Trump o de que muchos de ellos a lo mejor ni siquiera van a votar, le toca a la oposición ganárselos, darle una razón para que vayan a votar por la oposición más allá que el rechazo a Trump. También hay que decir que el país está prácticamente perfectamente polarizado y muchas personas se ven en la identidad del republicanismo, del conservadurismo y tal vez ya no importa los daños que le estén ocasionando al país estas políticas arbitrarias y absurdas de Donald Trump o los daños que le estén causando a ellos mismos. Nosotros en la mañana publicamos un video donde traímos a este cubano, MAGA, que dice que todavía apoya a Donald Trump, que está a punto de ver arruinado su negocio por las políticas de Donald Trump y de hecho está pidiendo que haya un cambio en noviembre. O sea, a pesar de que no se arrepiente de votar por Trump, quiere que los demócratas lo salven, pero aún así se sigue identificando como trumpista y no se arrepiente para nada. Por eso digo, es una situación complicada, señores. Yo les voy a dar el enlace a ese video para que vean el caso al final de este, pero es una situación, por supuesto, mucho más compleja y con muchas más partes movibles de que Trump lo aprueban o no lo aprueban y listo. Lo cierto es que el récord histórico muestra que con un nivel de desaprobación como Donald Trump, muy probablemente pierda al menos la Cámara Baja o el Congreso, pero no podemos confiar. Por el momento yo me conformo con dos mensajes de todo esto. MAGA está literalmente en liquidación y la gente parece ya no estar comprando el trumpismo. Pero dígame usted qué piensa, déjeme sus comentarios. Yo soy Kenneth Roth, esto es 23 y Flagler. Si le gusta nuestro contenido, regálanos un like, suscríbase. Nos vemos bien pronto. Un abrazo.